Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 3, versículos 6 y 7. En el nombre del Señor. Éxodo 3, 6 y 7. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, Dios de Israel, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. Pueden acomodarse, hermano. Glorificamos el nombre del Señor. Yo quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Nosotros somos una realidad. ¿Cuántos de los que están aquí son una realidad? Nosotros no somos un cuento ni una virtualidad. Somos una realidad tangible. Entonces estamos hablando de la realidad de un Dios presente. Pero a alguno puede llegarle a su cabeza el pensamiento: pero ¿cómo se trata de realidad cuando yo nunca lo he visto? Tienes razón, nunca lo ha visto. Hay muchas cosas que usted nunca ha visto, pero son reales: el viento, el dolor, el gozo, etcétera. ¿Cuántas cosas hay que usted nunca ha visto, pero ha sentido su influencia? Nosotros hablamos de un Dios real y presente, porque tampoco haríamos muchas cosas con un Dios real ausente. Nosotros estamos hablando, pensando y sirviendo a un Dios real presente, no ausente. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia en la que el maligno quiere hacernos creer que Dios no está al tanto de nuestra situación. Creo que la mayoría de los que me escuchan, creyentes, siervos del Señor, personas que oran, personas que aman a Dios, y otros que quizás no lo aman tanto y no oran tanto, han tenido la experiencia que en algunas ocasiones el maligno le ha hecho creer que Dios no está al tanto de lo que le está pasando. Pero ¿y cómo Dios va a estar al corriente de la situación que yo estoy pasando y no hará nada? ¿Cómo Dios no va a actuar sabiendo y viendo lo que me está ocurriendo? Esos son pensamientos lógicos. Porque si yo soy un siervo de Dios, un hijo de Dios, si yo amo a Dios y soy creyente de un Dios real, ¿dónde está ese Dios cuando yo estoy en aflicción? Cuando yo estoy enfermo, cuando yo caigo preso, cuando yo tengo una crisis económica, ¿dónde está Dios? Y el diablo lo mete en la cabeza. Te fijas que se olvidó de ti. Ya tú no cuentas para él. Eso le ha pasado a mucha gente. Los dioses de la mitología, los dioses antiguos, de los egipcios, de los sumerios, de los babilónicos, y los dioses más para acá, los dioses de la mitología romana y griega, o griega y romana, eran dioses porque ellos decían que eran dioses. Eran unos dioses que cuando le oraban a ellos, tenían que esperar mucho tiempo para que contestara. O no para que contestara, para que escuchara. Eran dioses ausentes. Eran dioses que había que motivarlo mucho a ver si actuaban. Y se le iba la vida a la gente clamando a esos dioses.
y esos dioses nunca sacaban la cara por ellos. Pero tenemos una agradable noticia en este día, en esta oportunidad. La Biblia informa que nuestro Dios, el Dios de usted, el Dios mío, está presente. No como los dioses paganos, que se caracterizaban por su ausencia de la realidad y porque no comprendían la situación de sus seguidores. No, oiga lo que dice el Dios nuestro. Él mismo lo dice en Isaías 65:24. Dice Jehová: antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Aleluya. ¿Usted quiere una declaración más importante que esa? Cuando usted va a clamar, ya Él oyó. Cuando usted va a abrir la boca, dice: antes que clamen responderé. ¿Y porque Él sabe lo que yo voy a pedir? Él sabe cuál es mi queja. Él sabe lo que yo le voy a decir. Entonces su voluntad empieza a funcionar tan pronto Él detecta o tan pronto se produce mi ansiedad. Antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan yo habré oído. Alguna gente dice: pero sin embargo yo tengo tanto tiempo pidiendo y no he visto el resultado. Tú no lo has visto, pero el resultado está. Porque no quiere decir que todo lo que nosotros pidamos está bien. O usted le da todo lo que su hijo le pide. No oye usted a su hijito tan pronto le pide algo. No lo escuchó usted, seguro. Le contestó de una vez. A veces le contesta de una vez y le dice que no. Y otras veces lo complace de una vez. Otras veces ni le contesta ni lo complace, sino que espera. Antes que ustedes hablen, ya yo estaré respondiendo. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que no nos convienen, y Dios las retrasa hasta que llegue el momento en que estemos preparados para recibirlo. Hay cosas que si Dios nos la hubiera dado cuando se la pedimos, nos hubiera hecho más daño que bien. Entonces Dios tiene su economía, su mecánica, su forma de actuar con respecto a nosotros. Y Él es que maneja las relaciones, no dependen de nosotros. Dios maneja sus muy buenas relaciones con nosotros. Existe un pueblo que le llaman el pueblo de Dios. Dios tiene su pueblo. ¿Por qué Dios tiene su pueblo? Porque Dios tiene un pueblo para mostrar su gloria. Porque la mayoría no es pueblo de Dios. Hay una exclusividad con un pueblo, con una comunidad. Dios utiliza esa comunidad, ese pueblo, como su instrumento para demostrar su gloria, para hablarle al resto de la humanidad a través de ese pueblo. Es como usted escoge, usted tiene una gran escuela, el presidente, por ejemplo. El presidente no puede estar hablando con todo el mundo todo el día, pero tiene funcionarios, tiene representantes en cada lugar que transmiten, los gobernadores como tenían los faraones, los gobernadores que le transmiten la voluntad ejecutiva al resto de la nación. Entonces Él no habla con el resto, Él habla con el equipo, y el equipo sirve de trampolín, de canal, de transmisor para llegar a ellos. Dios tiene un pueblo en el cual Él se glorifica, con quien Él tiene una relación especial, y a través de ese pueblo Él manifiesta su gloria para que el resto lo vea, y si quiere beneficiarse, también se beneficie. ¿Cuál era y cuál es ese pueblo? ¿Y por qué era su pueblo? Ayer era Israel,
Hoy es Israel y la iglesia de Cristo, porque a algo vino Cristo, a comprar un pueblo para Dios. Entonces, entre la iglesia e Israel conformamos lo que se llama el pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice Levítico 26:12: andaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, eso es una elección que parte de Dios. No, eso no fue un invento de nosotros, la gente. Dios decidió tener un pueblo, y ese pueblo Dios lo escogió. Entonces mismo se lo dice: yo voy a andar entre ustedes. Es decir, yo voy a hacer causa común con ustedes. Yo estaré con ustedes. Seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Ahora, debe haber una correspondencia entre seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Porque así como yo me comprometo a resolverle como Dios, ustedes se comprometen a servirme, a adorarme como mi pueblo. O sea, son las dos vías de la bendición. Dios funciona y yo funciono. Si uno de los dos no funciona, se rompe la cosa. Entonces a veces nos descuidamos y no hacemos lo que nos toca a nosotros. Entonces estamos quejándonos porque Dios no hace lo que dijo que iba a hacer. Hay tres aspectos importantes. Una comunidad que Él ha elegido o Él ha adquirido y que le obedece. ¿Qué significa eso? Que ese pueblo va a estar atento a la voluntad de Dios. Dios dejó un manual. Dios se empeñó en dejarnos un manual. ¿Qué dice ese manual? Que hoy se llama la Biblia. Antes se llamó la Torá, se llamó el Talmud, le pusieron otros, los pergaminos, el libro sagrado, muchos nombres. ¿Qué dice este libro sagrado? Esta recopilación de libros que es Biblia. Aquí está la voluntad de Dios con respecto a nosotros. Aquí no está todo lo que Dios quiere, debe decir, y de todo lo que Dios, porque aquí no cabe. Aquí está lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Lo que yo tengo que hacer para hacer su voluntad está aquí. Por eso yo no puedo salirme de aquí. Yo no puedo agregarle a este libro que se ve pequeño. Yo no puedo agregarle a este libro. Ni tampoco puedo quitarle, porque fracaso. Hay gente que consideran que la Biblia es un libro escrito en el pasado y es tan viejo que está desfasado. Entonces han querido crear otro manual. Pero sucede que el otro manual que hacen no funciona. Porque Dios se compromete con lo que Él dijo aquí. No con lo que usted dice que Él dijo allá. Con lo que Él dijo en su palabra, Él está comprometido. Entonces ese pueblo tiene esta constitución. Esta es nuestra constitución. Esta es la ley de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos o no hacemos es porque está contemplado en su libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Israel era el pueblo de Dios en aquel tiempo. En este contexto, sin embargo, estaba cautivo y subyugado, pero aún así se lo llamaba pueblo. Cuando surge Moisés, el llamado pueblo de Dios, está esclavizado en Egipto. Y hay muchas preguntas que pudieran llegar, porque si es pueblo de Dios, ¿por qué está esclavo? Si es pueblo de Dios, ¿por qué Dios no lo saca de ahí y hace un ejemplo? Pero estaba esclavo y Dios le mandó unos consejitos con su siervo Moisés. Dios está atento, identificado con nuestras dificultades. El hecho de que ellos estaban esclavos en Egipto no quería decir que Dios no estuviera atento a lo que ellos estaban pasando. El hecho que usted o yo esté pasando por un proceso difícil no quiere decir que Dios está de espaldas.
El hecho de que yo tenga una causa de sufrimiento en mi hogar, en mi cuerpo, en mi carne, en mi salud, en mi entorno, no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios está atento e identificado con nuestras dificultades, y lo veremos. Y a veces, cuando menos esperamos, en medio de ese proceso, podemos tener paz en medio de la tormenta. Porque Dios, aún así, con nuestro mundo hecho pedazos, Dios guiará nuestros pasos. A veces creemos que todo se está acabando, pero de repente surge, de en medio de los huesos secos, surge la vida. Porque Dios no está ausente. A pesar de lo que vea, a pesar de lo que ocurra, Dios no está ausente. Dios está presente. Hermano, Dios es, además de actor, es espectador. Actor y espectador, o actor y observador. Dice en Éxodo 3:6, hablando Dios con Moisés, porque Dios habla con Moisés mientras trabajaba con la zarza. Eso que está en el capítulo 3 de Éxodo, en la experiencia esa de la zarza, Dios le sale a Moisés y está hablando con él, y le dice en el versículo 6 a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. Para mí esto es como una especie de credencial, porque viene alguien que yo no conozco, un señor bien aposicionado, con mucho poder, y yo que sea un jovencito, por ejemplo, falta mucho para eso, ¿verdad? Pero es así. Y yo que sea un muchacho y que viene un caballero, 50, 60 años, con dinero, con poder, con respaldo, y yo que tengo una crisis, y viene él y se me presenta: yo soy don fulano, amigo de tu padre. Yo soy amigo, era amigo de Luis Molina. Yo era amigo de tu abuelo Balilo de la Rosa. Yo era amigo de tu abuela doña Andrea. Y yo cada vez que me menciona un nombre de eso que yo conozco, yo hago así, digo: ¿es verdad? Me está picando cerca. Aleluya. Entonces, por si acaso Moisés se asustaba, por si acaso Moisés no estaba claro qué era lo que estaba pasando, Dios saca la credencial y le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu papá. Gloria a Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Pero no solo de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando le suelta esas credenciales, yo me imagino que Moisés como que afirmó sus pasos y dijo: estoy plantado, estoy bien, porque mira quién es que está hablando conmigo. El Dios de mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos y mi todo. Ese Dios está hablando conmigo. Esto me está diciendo que es un Dios confiable, un Dios con historia, un Dios con testimonio, porque Moisés había oído testimonios acerca de Abraham, Isaac, Jacob y demás. Entonces Moisés está en confianza y Moisés acepta su majestad. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro. Cuando Dios le dice todo eso, él hace así. No era que él estaba mirando a Dios, porque Dios es espíritu, pero por si acaso podía haberlo visto, él se tapa la cara, dice el versículo 7. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No era que lo iba a mirar, porque Dios es espíritu y como es espíritu no lo iba a ver. Pero él tuvo la impresión, era tan real
el momento que está viviendo Moisés, que él creyó que estaba tangible Dios ahí y que lo iba a tocar y lo iba a ver. Y para no caer en ese tremendo problema, él se tapa los ojos. Hermano, hay momentos de una bendición tan grande que usted cree que va a ver a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay momentos de una intimidad tan estrecha con Dios. Cuando usted se deposita en las manos de Dios, usted está en ayuno, está en oración, está en consagración. Y usted está hablando con Dios. Y mientras pasa el tiempo, usted se siente más cerca, más cerca. Y llega un momento que usted cree que lo va a ver. Por eso fue que Pedro se exacerbó un poco allá en el monte de la transfiguración, cuando dijo, Cristo se le mostró y él dijo, Señor, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer aquí 3 pabellones y nos vamos a quedar aquí. De aquí yo no me voy porque esto está demasiado bueno. Moisés creyó que lo iba a ver, revela su respeto. Entonces Moisés se cubre y se humilla, se somete a la presencia de Dios. Distinto a muchos farsantes de hoy. A mí me da miedo a veces gente que quiere cualquierizar el altar y la presencia de Dios, gente que relaja. Hermano, en la mente de nosotros debe estar que el lugar donde nosotros decimos que habita o se manifiesta la presencia de Dios es un lugar sagrado. En ese sentido podemos decir, cualquier local que sea consagrado a la presencia de Dios, a la adoración a Dios, es un local santo. Y el altar de ese local santo es santísimo. Eso es para seguir el modelo bíblico. Usted no puede venir al altar de Jehová con chabacanería. Usted no puede venir con engaño y con falsedades. Ante la presencia de Dios hay que venir de una sola pieza. ¡Ah, gloria a Dios! No podemos engañar a Dios, ni siquiera intentarlo. Porque Dios está presente en todo lugar y mucho más en su casa. Pero estamos en un tiempo de relajo. Estamos en un tiempo difícil, cuando la gente ha perdido la vergüenza. No me gusta detallar mucho para que la gente no busque inmediatamente la figura. Pero da pena, miedo y vergüenza. En una ocasión me sale un joven vestido de una forma estrafalaria y que iba a cantar en una iglesia donde yo fui invitado. Y lo veo de manera tan estrafalaria, tan chabacana, tan relajada, tan de calle. Y yo le pregunté que si él tenía otra ropa por ahí. Me dijo que no, que le estaba bien. Que le está bien, que va a adorar a Dios. Digo, si el presidente de la República te invita a una cita, tú vas a ir así. Si el cónsul te invita para que pase por allá un problema de tu visa, tú vas a ir así. Si tú vas a coger prestado al banco, tú vas a ir así. Aleluya. A Dios hay que respetarlo, hermano. Y hay que respetarlo hasta en nuestro porte, hasta en la ropa, hasta en la forma que yo hablo y que me peino. Hay que respetar a Dios. Óigame, porque si no respetamos a Dios, no nos respetamos ni nosotros mismos. Aunque hay mucha gente que no tiene problema con eso, porque lo primero que no se respetan son ellos mismos. Entonces ese Dios se presenta a Moisés para decirle, versículo 7, ese Dios que le dice, soy el Dios de tu papá, de tu mamá, y que él se cubre el rostro y le adora y se humilla y se somete, ese Dios
le dice en el versículo 7, ¿por qué está ahí? O sea, ¿a qué se debe el encuentro de ese Dios tan poderoso con Moisés? Había un llamado especial para Moisés y él no lo sabía. Él estaba dentro de la agenda de Dios como libertador de la esclavitud de su propio pueblo, pero él no lo sabía. Entonces dice Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Por qué está aquí Dios hablando con Moisés? Porque Dios ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto. O sea, ¿está Dios ausente de su pueblo que está esclavo? Dios estaba presente con ellos en Egipto. Esas son las cosas que a veces uno no entiende. ¿Cómo estaban sufriendo tanto si Dios dice que ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto? He visto su cansancio, he visto sus lágrimas, he visto sus enfermedades, he visto su miseria, he visto su dolor, todos sus flagelos, todos sus dolores y su aflicción y su sufrimiento están siendo vigilados y observados por mí. Imagínese usted que tenga 3, 4, 5 meses, 3 o 4, 20, 15 años sufriendo un problema y que ya usted no haya que hacer y se está volviendo loco o loca. Y entonces Dios se le aparece y le dice: estoy contigo. Entonces uno dice: ¿y entonces? Si no tuviera. He visto tu dolor, he visto tu enfermedad, he visto tu angustia, he visto tu tristeza, he visto todo lo que te ha pasado. Estoy contigo, pero yo estoy sufriendo. Hermanos y amigos, si somos pueblo de Dios, Él ve nuestra aflicción. Él sabe nuestro dolor. Él sabe dónde estamos y Él está escuchando tu llanto. Él está escuchando nuestro llanto. ¿Dónde, cómo es tu llanto, tu dolor, tu aflicción? Bueno, hay muchos sitios donde se sufre. Hay personas que están sufriendo en su propio hogar. Hay mucha gente, mujeres y hombres. Porque a veces cuando hablamos de los martirios de los hogares, de la violencia intrafamiliar y de los problemas que ocurren debajo del techo y dentro de las 4 o 5 paredes, siempre se piensa en que la sufrida es la mujer. No solamente las mujeres. Hay hombres que son mártires. Hay hombres que están sufriendo dentro de su propio hogar el maltrato de su mujer. Y yo he visto casos, y usted tiene que haber visto casos. Pero no nos vamos a concentrar en el hombre o en la mujer, sino en el ser humano. Ese ser humano que está sufriendo en su hogar, en su propio hogar, y que no quiere resolver por la vía rápida. ¿Cree usted que Dios está ausente? ¿Cree usted que cuando usted tiene un dolor, una enfermedad, un cáncer, Dios lo libre? Dios está ausente. ¿Cree usted que cuando su hijo o su hija o su madre está a punto de morir, está Dios ausente? Hermano, tengo para decirle algo que usted se sorprende. Dios está presente. La realidad de un Dios presente. Pero hay gente que en la iglesia, en la propia iglesia, llegan momentos que ellos piensan que Dios no está con ellos. Porque le pasan cosas dentro de la iglesia que usted dice: pero yo esperaba esto en cualquier otro sitio, pero aquí no. Hay personas que se lamentan por el maltrato que han recibido de otro y dice: no por lo que me hizo, sino quién me lo hizo. Una persona de la cual yo esperaba todo lo bueno. Un hombre, una mujer que yo creía era una mujer de Dios, un hombre de Dios. Y salió e hizo tal pecado, tal maldad.
¿Estará Dios presente ahí? ¿O estará Dios de espaldas? ¿Qué hará hecho Dios con ese caso? El sufrimiento puede ser en cualquier sitio. Y dice Dios, porque Israel estaba esclavo en Egipto y mire, las cosas negativas, dañinas que le pasaban a ellos en Egipto, nosotros no las podemos ni mencionar, porque a nosotros nos falta capacidad para entenderla, porque no hemos sido esclavos, y menos en ese tiempo que era peor que ahora, porque en ese tiempo no existían los derechos humanos, no existía la civilización, nada más que para algunos. Entonces la opresión y el sufrimiento y los dolores que pasaron esa gente, nosotros no podemos calcularlo. Entonces dice el versículo 7, he oído su clamor a causa de sus opresores. O sea que cada grito, Dios lo escuchaba. Cada vez que una madre se levantaba a interceder por su hijo, Dios la escuchaba. Cada vez que un padre oraba para que Dios le ayudara a alivianar la carga para poder atender a su familia, Dios lo escuchaba. Porque Él dice, he oído sus clamores a causa de sus opresores. Su pueblo estaba en condiciones de esclavitud y había de todo lo malo. De todo lo malo. Estaban obligados a trabajar, estuviesen enfermos o no, hambrientos o no. Comían no lo que querían ni lo que le caía bien, sino lo que había que comer. ¿Cuántas veces clamaron en silencio en su alma? Señor, te olvidaste de nosotros. Señor, ya no somos tu pueblo. Señor, te olvidaste de Abraham. Señor, ya para ti Jacob no significa nada. Hermano, fueron 400 años de esclavitud que estuvo Israel en Egipto. ¿Cuántas veces lloraron al ver a sus niños con un destino tenebroso y sin esperanza? O al ver un hijo dando grito de un dolor y sin ellos poder hacer nada. Y ni podían decirlo muy duro porque lo único que iban a hacer era quitarle el niño y llevarlo a gritar para otro sitio. Cada una de esas angustias, dice Dios, he oído sus angustias. El desaliento los invadía. No podían desahogarse gritando porque eso era comprar la muerte inmediatamente. Ellos tenían que llorar y clamar en silencio. No podían hacer bulla porque el castigo era insoportable. Entonces, si no podían elevar su voz, ¿cómo dice la Biblia que Dios oyó su clamor? ¿Cuántas veces habremos pasado por situaciones similares? Cuando se nos prohíbe hasta llorar y expresar nuestro dolor, sin esperanza material, sin esperanza humana. ¿Cuánto habremos tenido que clamar en silencio entre las paredes de una habitación? A veces hay personas que llaman a uno como pastor y le dicen, pastor, ya no me quedan lágrimas. Ya mis ojos no botan lágrimas, porque ya yo no hallo qué más llorar de las angustias que paso aquí en mi propia casa. Las paredes son testigos de mi dolor y mis hijos a veces se dan cuenta. Entonces dice Dios, he conocido tus angustias. Yo quiero que analicemos esta expresión que nos da consuelo y esperanza. He conocido tus angustias. Mire, más que haber visto, más que haber oído las angustias, dice Dios que conoce nuestras angustias. O sea, el tamaño de tu dolor, Dios lo conoce. El origen de tu dolor, Dios lo conoce. La dimensión de tu dolor, Dios la conoce. ¿Cómo te afecta? ¿Desde cuándo estás sufriendo este dolor? Dios conoce todos los detalles de tu sufrimiento. A Dios no se le escapa a nadie. Por eso dice, he conocido.
conozco la profundidad de tu desgracia. Esa es una ventaja que nosotros tenemos. Cuando yo le oro a Dios, no le estoy orando a un Dios inocente, a un Dios ajeno que no sabe mi realidad. Cuando yo hablo con Dios, estoy hablando de mi realidad con un Dios que conoce esa realidad. Cuando tú tienes un dolor, Dios sabe tu dolor. Dios conoce tu dolor. Y cuando alguien te queda mal, Dios sabe cómo y hasta dónde esto te ha afectado. Más que haberte oído y haberte visto, Dios conoce las entrañas mismas de tu angustia. Y eso nos satisface, porque cuando usted está hablando con el médico, tiene que hablar mucho para que él entienda qué es lo que usted siente. Mire, doctor, yo siento un dolor, pero es como un dolor acalambrado. Y como que me entra por un lado y me sale por otro. Y como que da vuelta. Usted tiene que darle mucha figura para explicarle al médico, a ver si le puede dar a entender qué es lo que usted se siente. Con Dios no pasa eso. Cuando dice conozco, es que ya Él escudriñó, escaneó, le hizo su sonografía a tu dolor. Ya Él ha visto todos los detalles más que tú. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a sufrir? ¿Y de dónde viene ese dolor? Dios lo conoce. ¿Por qué mamá me trata así? ¿Por qué mi esposa no me quiere demostrar ese cariño que ella dice que tiene? Y usted sufre eso. Y usted habla con Dios. Y usted no conoce por el problema que está pidiendo a Dios que lo ayude. Pero Dios conoce el problema. Mire la diferencia. Mientras yo estoy orando por mí mismo para que Dios me sane de una dolencia, el Dios a quien yo le estoy clamando conoce mejor esa dolencia que yo mismo que estoy pidiendo. O sea, tu problema Dios lo conoce mejor que tú. Aleluya. Estamos hablando de un Dios real y presente, que no ha evadido su responsabilidad con sus criaturas y sus hijos. Dios nunca ha dicho, no puedo resolverte el problema. Dios nunca le ha dado las espaldas al mundo, ni nos la ha dado tampoco a nosotros. En segundo lugar, Él sabe la dimensión, cantidad y significado de cada gota de lágrima. Y conoce tu capacidad, conoce tu resistencia y está ahí aunque no lo vea. Cada gota de lágrima tiene un significado y Dios lo conoce. Dios sabe hasta dónde yo aguanto, ni yo mismo sé hasta dónde aguanto. Y a veces la presión es tan fuerte que yo creo que voy a explotar, pero Dios sabe hasta dónde yo aguanto y me deja. Mientras no corra peligro, me suelta para que yo aprenda lecciones. Porque hay veces que tenemos que aprender lecciones. No es que Dios se ha descuidado o que quiere martirizarnos. Es que el proceso de la instrucción o de la educación, el proceso de la educación es ese. Hay que forzarlo para que entienda. Y a veces nos duele. Dice, pero el Señor me llevó muy lejos. Tenía que hacerlo. Y dice el versículo 8 que Dios entra en acción en su tiempo. En su tiempo. Porque Dios está oyendo desde el momento en que usted clama. Pero va a actuar cuando Él quiera y entienda que debe hacerlo. Dice el versículo 8. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios. ¿Por qué? Porque he conocido sus angustias. Dios está hablando con Moisés. Moisés está sorprendido. Dios le acaba de decir que conoce los detalles de cada gota de lágrima que derrama su pueblo esclavo en Egipto. Y entonces dice en el versículo 8, capítulo 3 de Éxodo, dice Dios respondiéndose a sí mismo, por eso he descendido, porque su angustia ha llegado a mí.
Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Se fija, hermano? Hay un momento en que Dios dice, ya está bueno. No los voy a castigar más. Voy a dejar que ya con lo que aprendieron se defiendan. Entonces dice, ahora yo he descendido con el propósito de librarlos de manos de los egipcios. Los egipcios pueden ser cualquier situación que nosotros tengamos, hasta una enfermedad, un impertinente que se ha cogido con molestarnos, una persona que nos fastidia la vida, un esposo, una esposa, un hijo, un vecino, un suegro, una suegra, alguien que nos haga nos hace la vida imposible. Entonces dice Dios que después de pasar por esa angustia y esa aflicción, Él descendió. Hay un momento cuando Dios dice, ya voy a bajar, ya voy a hacer caso. ¿Qué tiempo tenemos orando por tal o cual cosa? ¿Qué tiempo tenemos solicitándole a Dios una ayuda para X cosa? En angustia, en dolor, en lágrima, en ayuno, en oración. Y Dios se queda como un témpano de hielo. Ni se mueve. Y yo pensando, Dios no me oye. Dios no me escucha. Y al tiempo entonces Dios viene, he conocido tus angustias. Por eso, ahora yo desciendo para librarte de mano de tus opresores y sacarte de esta esclavitud y llevarte a un lugar donde fluye leche y miel. No es para siempre el dolor, no es para siempre la aflicción. Entonces, si somos pueblo de Dios, estamos en contacto con Dios. Y si estamos en contacto con Dios, lo único que necesitamos es perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué ganamos nosotros con acelerar el proceso? Generalmente lo dañamos. Generalmente abortamos el plan que Dios tiene para nosotros. A veces hay cosas, muchísimas veces, hay cosas que no la entendemos. Problemas económicos, problemas de empleo, problemas del negocio, problemas de la familia, problemas de la salud. A veces hay problemas que no lo entendemos y la paciencia se agota. Y yo sigo clamando, y yo sigo orando, y yo sigo esperando. Porque Dios dice que ha conocido mis angustias. Y yo estoy confiado en que Dios conoce mi dolor. Y llega el momento, quizá no el momento que yo estoy esperando. Porque Dios tiene su momento, su kairos, el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Yo tengo mi tiempo, nosotros tenemos nuestro tiempo. Pero Dios no trabaja con el tiempo de ustedes. Dios no trabaja con el tiempo de nosotros. Dios no trabaja con mi tiempo. Dios trabaja con su tiempo. Aleluya. En la tercera persona del verbo. Yo, tú, él. Mi tiempo, tu tiempo, su tiempo. Y ese tiempo Dios no lo negocia. Hermano, hermana, amigo, Dios no negocia su tiempo. Dios tiene su agenda. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer por encima de quien sea. Si Dios dijo que te va a bendecir, no importa que el infierno se abra y salgan todos los demonios y vengan contra ti, tu bendición va. Porque ese Dios de nosotros es real. Está presente. Y aunque yo no lo vea, porque a veces nuestra frialdad llega al colmo. A veces nuestra frialdad llega demasiado lejos.
y llegamos a renunciar. Hermanos, nuestra lucha tiene un final. No vamos a luchar para siempre. Tu crisis no es para siempre. Tu enfermedad no es para siempre. Tu angustia no es para siempre. El problema que hay en tu casa no es para siempre, dice Jehová. Eso tiene un final. Pero ese final, quien lo pone es Dios. Sí, porque a veces nosotros creemos que cuando a nosotros nos da la gana, no. O cuando yo decrete, o cuando yo declare. No es cuando yo decrete, hermanos, es cuando Él decrete. Cuando Él decrete. Entonces hay mucha gente que se queda con el moño hecho. ¿Por qué? Porque ellos tienen su pensamiento, su idea, su deseo, y oyen voces. Porque cuando uno tiene mucho deseo de una cosa, oye voces y sueña también. Mire, usted está enamorado de un carro, y usted, todos los carros de esos que ve usted en la calle, usted se queda mirando, y de repente usted se sueña que hizo un trabajo, que le llegó un dinero, que le salió una herencia y usted compró el carro. Pero mientras está en el sueño, todo va bien. Pero qué dolor cuando usted despierta. Oh, hermano, nuestra lucha es real. Pero esa batalla que estamos librando, y mire, le voy a decir algo. Son pocos los que no están llevando una batalla. La mayoría de la gente está librando una batalla. Jóvenes, señoritas, damas, caballeros y adultos, y ancianos. Todo el mundo tiene o puede tener su propia batalla. No te rindas, no desmayes, que al final Dios establecerá su voluntad. Llega el momento en que Dios decide. Mire, Dios no descendió a librar a Israel cuando Israel se lo pidió, sino he decidido, porque he conocido su angustia. Por eso, o sea, soberanamente, Dios es soberano. A Dios usted no lo va a obligar con sus quejas. Yo no puedo obligar a Dios. Dios es soberano. Entonces por eso Él dice, ¿cuántos años tenían ellos clamando? 300 y tantos años. Entonces dice, Dios ha conocido su angustia. ¿Desde cuándo? Desde que comenzaron. Pero llega un día, llega un momento en esos 400 años que Dios dice, por eso he descendido a librarlos. Hermano, usted dice, pero va mucho tiempo. ¿Y qué hacemos? Nosotros vamos a cambiar la agenda de Dios porque estemos desesperados. Señor, yo tengo mucho tiempo orando por ese hombre y tú no lo arreglas. Señor, esa mujer me va a agotar la paciencia. Ya yo no la aguanto más. Y pasan las decenas de años, las docenas de años, y usted dice, ya yo no aguanto. Eso lo he oído yo muchas veces. Pastor, ya no aguanto más. Entonces dice Dios, he oído tu clamor. Y lo deja ahí. He oído de tu angustia. He visto tu dolor. Conozco tus lágrimas. Cada vez que lloras, yo lo conozco. Tus gritos me llegan derechito. Y ya. Pero llega un día, qué bendito día, qué glorioso día, cuando llega el día que Dios dice, por eso he descendido para librarte. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso estoy aquí, porque tu clamor no se quedó en el aire. Hermano, no es en vano que estamos orando. Esos clamores están siendo recibidos en su redoma.
Alguien los está recopilando. Y llegará el momento que en el ejercicio pleno de su gloriosa soberanía, Dios dice: he decidido de bajar a resolverte tu problema. Juanita, Josefa, María, Antonio, Carlos, Pedro, Ramón, he oído tu clamor y ahora, hoy, he decidido yo. No porque tú me presiones, no porque tú de grito. Hoy yo decido resolverte. Hoy te voy a resolver. Hoy voy a romper tu cadena. Hoy voy a derribar el muro. Hoy vas a ver la gloria del Eterno. Oh, gloria a Dios. El Señor es nuestro libertador. Nos libra de las opresiones. Nos libra de los egipcios, de los vicios, de la opresión demoníaca, de ataduras sociales, de enfermedades, de relaciones traumáticas, de todo tipo de esclavitud, de todo lo que el diablo haya hecho contra ti. Dios te quiere librar. Dios te quiere salvar. Dios quiere cambiar tu panorama. Pero tú necesitas reconocer que Él es el Dios. Reconocer que debes hacer lo que hizo Moisés. Someterte. Hablar con Dios. Iniciar una relación con Dios. Confiar en Dios. Porque Él es nuestro Dios. El Señor es nuestro libertador de cualquier tipo de opresión. Porque hay quienes son esclavos de un vicio, de un hábito maligno, de una costumbre perversa. Dios te quiere librar. Y Él lo va a hacer. Él ha decidido romper tu última cadena. Y Dios puede hacerlo, quiere hacerlo y puede hacerlo. Entonces la gran verdad es que Dios está presente. Segunda, que Él nos escucha. Tercera, que Él ve aunque nadie más conozca o entienda tu problema y tu dolor. Te garantizo que Él lo conoce. Y cuarto, Él está presente en nuestra amarga o en nuestra dulce situación. Y Él tiene propósito para librarnos si confiamos. Porque a veces queremos que Dios sea el que ande detrás de nosotros. Tenemos que ponernos donde el capitán nos vea y orar y clamar y humillarnos y reconocernos y solicitar. Y Dios oirá desde los cielos y sanará nuestras almas y nuestras vidas. La realidad, amigo, hermano, la realidad de un Dios presente. El Dios que servimos, que predicamos, que anunciamos, no es un Dios que aparece por tiempo. Es un Dios que está presente siempre. En todo lugar, en todo momento, Dios está ahí. Cuando clamaren, ya yo habré oído. Cuando clamaren a mí, ya yo habré oído. Es el Dios que te predico. Y lo que hoy te ofrecemos es que le sirvas, amigo, que le sirvas a ese Dios. Un aplauso a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús.